nuestras Biblias, por favor. Ahí en la Primera de Corintios, capítulo número 14. Como que le vamos a seguir a esto, ¿verdad? Que hablábamos hace días por ahí, ¿verdad? En una fiesta de fraternidad, y por causa del tiempo no hubo manera de terminarlo. A ver si ahora hay manera de terminarlo, ¿verdad? ¿Cómo es que el mensaje o la provocación a hablar ese día era, ¿verdad?, que si una mujer puede tomar el púlpito? Y ese día, ¿verdad?, hablamos más bien, ¿verdad?, sobre las funciones o los deberes de una mujer o los límites, porque ahorita vamos a ver hasta dónde hay límites en una mujer, hasta dónde hay límites en un hombre, ¿verdad? Solamente el que es ilimitado es Dios. Nosotros, ¿verdad?, tenemos ciertos límites, aunque somos llamados, ¿verdad?, a progresar, a ir adelante, así como la Biblia dice, sobre la senda del justo, que es como la luz de la aurora y que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero dentro de un programa de Dios, dentro de un orden de Dios. Capítulo 14 de la Primera de Corintios, versículo número 34. Vámonos directos. Cuando ya lo tengan, pueden decir amén, que se oiga ese amén, bien vitaminado el amén, porque es para Dios, ¿eh? Dice el verso número 34, vuestras mujeres, las mujeres, ¿verdad?, de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta o deshonrosa cosa es hablar una mujer en la congregación. Si agarramos nosotros los textos así literalmente como están escritos, ¿verdad?, así están muy entendibles. Pero si nosotros procuramos, ¿verdad?, buscar más profundidad en cada una de las palabras, yo creo que vamos a entender mejor. Si así lo entendemos, ¿verdad?, así literalmente, es algo, ¿verdad?, no muy difícil de entender, más para nosotros que somos un pueblo entendido. Sabemos a qué mujeres se está refiriendo, ¿verdad?, a las mujeres de quienes también se está refiriendo. Cuando dice la Biblia, vuestras mujeres callen, quizás en otra Biblia, ¿verdad?, como dice en el griego, a una palabra sigao, para referirse a guardar silencio. Ya está un poquito más claro, ya se amplificó un poquito más la palabra callen, guarden silencio, que es precisamente la palabra original ahí, ¿verdad? La etimología de esa palabra es sigao, para referirse a guardar silencio. Ahora, cuando habla también ahí, ¿verdad?, de congregaciones, se está refiriendo, porque ahí hay una palabra griega para referirse a congregación, eclesia. Así es la palabra ahí, eclesia, y se puede tomar, fíjese, como una reunión popular, especialmente en una congregación religiosa.
Aún se puede aplicar como sinagoga judía o comunidad cristiana, como asamblea o como iglesia. Pero vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Que es bueno entender los textos como están así, de literales, pero si nosotros le buscamos un poquito más, pedimos más la guianza de Dios para entender mejor. Si nuestro propósito es entender cada texto de la palabra de Dios que leemos, de hecho que se va a abrir más. Debemos aprender eso, ¿verdad? Más los que somos predicadores de la palabra de Dios. No nada más tomar las cosas literales, porque a veces tomando las cosas literales, nosotros a veces le damos las líneas que nosotros queremos y no se entiende. Pero así es muy claro. Vuestras mujeres callen, estén sujetas. Ahora, vamos a mencionar algo. El que las mujeres hablasen en público, yo veía alguna información, ¿verdad? Sería un acto de independencia, como si no estuviesen sujetas a sus maridos. Eso es. Allá en ese tiempo, ¿verdad? Y yo creo que es el mismo tiempo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo, ¿verdad?, el que las mujeres, como estoy mencionando, hablasen, ¿verdad?, en público. Eso vendría a ser un acto de independencia, como si no estuvieran sujetas a sus maridos. Ahora, seguimos leyendo el texto 34. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas a sus maridos. Y luego, como también la ley dice. Ahora, como también la ley dice, según el verso 34 que nosotros estamos leyendo, aquí, ¿verdad?, se está refiriendo, si nosotros ponemos atención y no nada más agarramos el texto así literal, lo vuelvo a decir, se está refiriendo a la ley de Dios, como también la ley dice. Y no se está refiriendo a la ley de Moisés, ni se está refiriendo a la perfecta ley que es de la libertad, sino que está agarrando el ejemplo precisamente, ¿verdad?, de Génesis 3:16, y cuando dice como también la ley dice, está refiriéndose a el gobierno del hombre sobre la mujer dado por Dios. Usted puede leer Génesis 3:16 y se está refiriendo a eso, a la ley divina, a la ley de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Antes de que él pusiera una ley, ¿verdad?, que después fue escrita, igualmente ya la perfecta ley que es de la libertad, que también fue escrita, refiriéndose al Antiguo Testamento, refiriéndose al Nuevo Testamento. Dios siempre ha sido la misma ley. Cuando dice como la ley también dice, se está refiriendo, como lo menciono, a Génesis 3:16. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, verso número 35 dice: y si quieren aprender alguna cosa, ¿qué dice? Pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Deshonesta cosa es hablar. Bueno, ahí la palabra esa, hablar, el griego pone una palabra, ¿verdad? La leo. Eso, la leo, significa pronunciar palabras, anunciar, dar a conocer, emitir, expresar, vaya, predicar. Bueno, con lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Cuando alguien puede preguntar o decir, ¿puede una mujer tomar el púlpito?, tiene que saber a lo que se refiere la pregunta, ¿verdad? O qué respuesta quiere. Hablando de un púlpito,
De hecho, se está refiriendo aquí a que una mujer no puede agarrar el púlpito para ser una enseñadora. No hay pastoras, no hay predicadoras de la palabra de Dios para una iglesia, para un pueblo, según los textos que estamos viendo. Así alcanzo yo a comprenderlos. Cuando dice el texto muy claro, ¿verdad? El 35, deshonesta, la razón es, dice, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, punto y coma. Y luego ya dice enseguida, porque da la razón, porque deshonrosa o deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. No estamos diciendo que vamos a frenar a una mujer de que active. Hay muchas cosas que puede hacer una mujer, empezando desde su casa, porque es, verdad, realmente donde mejor debe, verdad, dar testimonio a Dios y dar testimonio de Dios desde su casa, desde su familia, y no tampoco estar en una iglesia con los brazos cruzados, como suele suceder con muchas, que no hacen nada y hasta se atreven a decir, así calladita me veo más bonita. Oiga, alguien que no hace nada, y casi la mayoría de las gentes que así calladitas y que dicen que se miran más bonitas, eso sí, son muy buenas para la crítica. Pero eso es, hermano, una mujer tiene muchas cosas que hacer, desde la crianza de los hijos, porque ahorita lo vamos a ver. Esto que estoy mencionando, ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al siguiente paso, a los siguientes textos que vienen siendo, ¿verdad? Precisamente en la primera de Timoteo, capítulo número 2, gloria sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 11. Fíjese cómo dice el versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio. Hay unas versiones que mencionan y dicen, aprenda calladamente. No sé cuál de las versiones dirá. ¿Cuál de sus versiones dice calladamente? Hay hasta una versión que dice, aprenda calladamente. Sigue diciendo, porque no permito a la mujer enseñar, didasco. Didasco viene de didáscalo, didáscalo de didascalía, de la maestría. Allí no permito, ¿verdad?, que sea una maestra, vaya, una maestría. Está mencionando ahí está la palabra didasco. No permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre sino estar en silencio. No se está refiriendo, ¿verdad?, aunque también no debe tener autoridad sobre el marido, se está refiriendo, ¿verdad?, al hombre de Dios al que es puesto. A ese hombre se está refiriendo, que no tome autoridad sobre el hombre, que no maneje la situación que debe manejar el hombre. Cuando el texto dice ahí, tomar autoridad sobre el hombre, ahí aparece una palabra, ¿verdad?, precisamente, o podemos decirlo, ser autócrata. No permito a la mujer ser autócrata. ¿Sabe lo que significa ser autócrata? Persona que ejerce
autoridad ilimitada. No permito que ejerza una autoridad ilimitada. Las mujeres tienen autoridad en muchas formas y en muchas cosas. Tienen autoridad sobre sus hijos, tienen autoridad sobre algunas cosas. Por ejemplo, una maestra de culto dominical, ¿verdad? Para los niños, para de ciertas edades, ¿verdad? Tiene cierta autoridad. Tiene un límite su autoridad. Una maestra de canto, una maestra de guitarra, una maestra de algo en la iglesia, vaya, tiene cierto límite según su trabajo de autoridad. Porque ¿qué sería una persona, una mujer que ayude en una iglesia sin ninguna autoridad? Que hagan y deshagan con ella los alumnos o las alumnas. No. Aunque así hay muchas que no tienen el carácter o por temor a que los padres se vayan a sentir, se vayan a enojar, los dejan que hagan lo que quieran. No, tienen que ejercer cierta autoridad. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de una autoridad ya sobre el hombre, hablando de la predicación, hablando de la enseñanza. Lo está diciendo aquí el texto. Cuando dice el texto tomar autoridad sobre el hombre, no permito a la mujer ser autócrata, no permito a la mujer, ¿verdad?, que tenga una autoridad ilimitada. Viene siendo sinónimo, autócrata, sinónima de monarca, viene siendo sinónimo de emperador, vaya. Que la autoridad que se le permite tener hasta cierto punto es como un hogar. Una mujer tiene autoridad hasta cierto punto, sus hijos, pero ya con el marido ya no va a sobrepasar esa autoridad. Como suele suceder con muchas que tienen autoridad sobre el marido, no lo respetan, lo mueven como quieren, como les da su gana. No tienen un límite realmente. Su límite es ser madre, tener hijos, respaldar, como dice el texto, ¿verdad? En el libro de los Proverbios, capítulo 31, verso 10, de ahí para arriba, ahí está toda la bendición. Esa es la mujer fuerte. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Y luego empieza a hablar y empieza a hablar de respeto a su marido, empieza a hablar, ¿verdad?, como el marido, ¿verdad?, tiene confianza en ella y tantas cosas, porque la mujer ha sabido ganarse y cómo tiene autoridad, ¿verdad?, sobre sus hijos hasta cierto punto, ¿verdad? La autoridad ahí es compartida con los hijos, en el padre y la madre. Ahí es donde entra, ¿verdad?, precisamente, ¿verdad?, compartir esa visión compartida, vaya. Y llega lejos esa visión compartida, ¿cómo no? En la casa, en la iglesia, donde quiera. Pero ya cuando se trata de la enseñanza, de que el pastor, el predicador, ¿verdad?, que la dejaste para un lado, o yo muevo la iglesia, así como muevo la casa, también muevo la iglesia. Ese es, ¿verdad?, precisamente lo que es ser autócrata, una autoridad ilimitada, porque no entiende. Y a veces los hombres no entendemos y las dejamos que hagan lo que les dé su gana. Pero entendiendo, tenemos que esforzarnos que haya un carácter y saber manejar la situación. No nada más, yo aquí soy el jefe, yo aquí mando y hago lo que... No. Tiene que ganarse, tiene que manifestar que es una autoridad de parte de Dios. Mire, ahí donde dice hablar, hay una nota marginal, me regreso un poquito a donde estaba, ¿verdad? Esto es juzgar o enseñar en la asamblea. Cuando dice el texto, ¿verdad?, porque no permite a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, sigue diciendo los textos. Dice, verso número 13, la razón, porque Adán fue formado o creado, que es lo primero. Dios, el hombre, la mujer.
Adán fue creado el primero, después Eva. Y lo dice el 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Siendo seducida. Yo veía cómo es que los manuscritos, ¿verdad?, más antiguos dan ahí el verbo griego compuesto por el simple siendo seducida por seducción, dando a entender, ¿verdad?, cuál completamente logró Satanás engañarla. Eso mencionan los manuscritos más antiguos. Vuelvo a mencionar el texto, dice: y Adán no fue engañado sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Siendo seducida. Los más antiguos dicen siendo seducida por seducción. Y están dando a entender ahí los manuscritos, ¿verdad?, cuán completamente logró Satanás engañar a la mujer. Ahora, sigue diciendo el texto número 15: empero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. Ahí cuando la Biblia dice, ¿verdad?, empero se salvará, será empero salva por la maternidad. Si persevera en la fe, la caridad y la santidad, unidas, cuando dice al último, ¿verdad?, con modestia, dice unidas a la moderación, tecnogonía, para referirse, ¿verdad?, al alumbramiento, para referirse precisamente a la maternidad. Es muy clara la palabra de Dios, es muy clara, hermano. Como le digo, ¿verdad?, si nosotros no nos ponemos, ¿verdad?, a pedirle al Señor cuando estamos viendo estas cosas o leemos estas cosas o sabemos que vamos a hablar de ellas, no tenemos que irnos así como está, así podemos, y muchos predicamos a veces así literalmente, a veces no hay necesidad, ¿verdad?, o no hemos llegado, ¿verdad?, a un desarrollo, vaya, donde nos metemos a más profundidad, o no hemos captado que nuestra predicación debe de ser, ¿verdad?, lo más que se pueda, que esté basada en la palabra. Y así no la podemos llevar literalmente, pero a veces así podemos errar, porque a veces vienen, ¿verdad?, ¿cómo podemos decir? Vienen palabras, vienen cosas, decimos cosas que a veces no aplican totalmente o creemos que aplican y así las soltamos. Pero cuando queremos verdaderamente tener una base, tener una seguridad, ¿verdad?, en nuestro ministerio, saber lo que hablamos, ¿verdad?, que estemos en donde estemos, en cualquier parte, ¿verdad?, esté el mejor predicador en un lado de nosotros, ahí esté sentado en las bancas lleno de puros ancianos y nos toque ser el predicador, hablar con confianza porque estamos tomando una base. Y en lugar, ¿verdad?, de captar, como suele suceder, de que ¿qué van a decir si son puros maestros, son puros? No, lo que pasa es que se gozan, como uno lo puede hacer al estar oyendo un predicador que agarra las bases bíblicas, porque uno no ignora. Así, ¿verdad?, cualesquiera que no ignora, se goza cuando está escuchando estas predicaciones. En el libro de Tito, bueno, me gustaría irme a la primera de Timoteo primeramente, al capítulo 5. Capítulo 5,
cuando habla, ¿verdad?, ya de una mujer vieja, ¿verdad? Aquí está el trabajo, el púlpito, la enseñanza para un pueblo no es para la mujer. No. No es para la mujer realmente, sino que hay muchas cosas que tiene que hacer. Dice el verso número 9 del capítulo 5, dice: la viuda sea puesta en clase especial. Hay algunas versiones que dicen sea puesta en lista especial. Hay una lista especial para la mujer viuda. Sí sabemos lo que es una viuda. Estamos hablando de una viuda, de una mujer que no tiene marido. Oiga, teniendo marido, se privaría de muchas cosas. Teniendo marido y teniendo hijos, se priva de muchas cosas en ese tiempo, en ese periodo de tiempo. No se va a quedar ahí, porque hay algunos que ahí se quedan, se hacen viejas, se acaba el marido, se van los hijos y siguen siendo las mismas ahí sentadas en una banca sin hacer nada. Y el texto dice: no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio, o sea, evidencia. Eso es testimonio. Testimonio es evidencia en buenas obras. Si crió, no dice si está criando, dice si crió hijos, si ha ejercido la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Aquí está hablando de una mujer ya de 60 años, ¿verdad?, que hizo muchas cosas y se le pone en una clase especial precisamente por el testimonio o por la evidencia que ha dejado, ¿verdad?, de hacer un trabajo. ¿Y en qué se hace el trabajo? Como dice, criando hijos es un trabajo. Buenas obras, y le dice cuáles son las buenas obras. Si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Y en esa lista no entran viudas más jóvenes, porque después, ¿verdad?, de hacerse licenciosas, quieren casarse. Dice la Biblia. Mire, hay tiempos para la mujer para que desempeñe muchas más cosas de las que puede desempeñar estando, ¿verdad?, en el tiempo de estar criando hijos, en el tiempo de estar con un marido. Pero ya cuando la mujer ya llega a 60 años, ¿verdad?, que ya sus hijos, ¿verdad?, no, es viuda porque murió el marido, no porque murieron los hijos. Los hijos llega el tiempo en que se van. Ya la mujer, ¿verdad?, se queda como viuda, tiene hijos, es viuda por el marido, ¿verdad?, pero ya hizo un trabajo, ahora puede desempeñar más porque ya no tiene un marido al cual atender, ya no tiene hijos a los cuales atender y ya tiene una vida de libertad, como Ana la profetisa. Ella ya era viuda de más de 80 años. Entonces ella hacía algo, ella se la pasaba en el templo, ¿verdad?, ayudando y orando y haciendo tantas cosas. Pero a veces, hermano, hay mujeres que casadas ni así hacen nada, menos cuando estén solas. Hay muchas cosas que tiene que hacer la mujer. Ni sabe una mujer que se mete, ¿verdad?, a los zapatos de un hombre. Se quiere meter porque no se puede meter para manejar una congregación. Que es que pastoras. No es así. La Biblia, ¿verdad?, es muy clara. No es ofensa. No, sino hay que hablar lo que la palabra de Dios dice. Tampoco vamos a privar a las mujeres que hagan muchas cosas.
A veces ni los maridos las dejan hacer, a veces ni ellas quieren hacer, o quieren hacer lo que ellas quieren. Y aquí se trata de prestarse para el servicio de Dios, más cuando se tiene, ¿verdad?, una responsabilidad. Tito, ahora sí, capítulo 2, santo el Señor. Verso número 1. Alabamos el nombre del Señor. Dice de esta manera: pero tú habla, ahí para hablar se refiere, ¿verdad?, a enseñar, a estar de acuerdo. Pero tú enseña, pero tú estás de acuerdo. Fíjese, ¿a qué? A la sana doctrina. Y luego dice cómo es estar de acuerdo. Que los viejos sean templados. La palabra templado está hablando de una seriedad en su servicio. Y luego dice graves. La palabra graves vamos a aplicarla, ¿verdad?, por dignos, por sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Verso número 3. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo. Hay tanta predicadora, tanta conferencista que se suben, ¿verdad?, a agarrar unos lugares que ni les corresponden, vestidos más a la moda que... No me lo han contado. Entonces, está hablando que esas viejas se distingan en un porte santo, o sea, reverentes, respetuosas. Ese es el porte santo. La vestimenta también, ¿verdad? Un porte santo. No calumniadoras, no dadas a mucho vino, y luego dice maestras de honestidad. Honestidad ahí es igual a maestras del bien. Oiga, qué trabajo realmente tiene una mujer, cuánto trabajo tiene ser maestra del bien. Quiere decir, ¿verdad?, que obra bien, que su testimonio, ¿verdad?, le respalda. Oiga, qué carga y qué forma, qué enseñanza hay ahí en una mujer así. ¿Para qué anda buscando otras cosas? Queriendo hablar lo que a veces, ¿verdad?, no se vive, porque a veces unos ministros, cómo somos habladores. Y lo que hablamos ni lo vivimos. Muchos. Y se trata, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, maestras del bien. Y luego ya dice el 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Y luego dice, ¿en qué forma? Va la enseñanza de la prudencia, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Ay, hay algunas consejeras que no se deje, hombre. Y los hijos, no, hombre. Es una lucha tremenda. Bueno, si una mujer enseña que amen a sus maridos, que aman a sus hijos, es porque ella ama a su marido y ama a sus hijos. Pero amar a los hijos no es darle lo que ellos quieren, porque a veces confundimos el amor, el amar a los hijos, que hagan lo que les dé su gana, que sean unos groseros, que nos griten como ellos quieren, que nos contesten como ellos quieren. Pobrecito mi hijo, y tenga lo que usted quiera. No, eso no es amar al hijo. No. El padre que castiga a su hijo es porque lo ama, así como Dios. ¿Por qué cree que recibimos tanto castigo de Dios? Porque nos ama mucho. Entre más nos ama, más nos castiga para que nos ejercitemos en Él, ¿verdad?
Y luego dice el texto, a ser templadas. La palabra templada es sensata. A ser sensatas, castas, que se guarden, que sean mujeres que se guarden. Consejos, guárdese, sea fiel. Y luego dice, que tengan cuidado de la casa, o sea, hacendosas en el hogar. Aleluya. Hay algunas que tienen el hogar, santo Dios, que llega el marido y se topa ahí con el sillón atravesado y nunca limpian la casa, ¿verdad? Y hacendosas en el hogar, porque hay mujeres muy hacendosas, pero en su persona, muy bañaditas, muy perfumadas, muy limpias, y por allá, ¿verdad? Está un remolino allá en las recámaras, en los patios, en todo ahí, pero ellas sí, bien prendiditas. No, hacendosas en el hogar. Y luego sigue diciendo, y luego dice, castas que sean hacendosas en el hogar, buenas. Y luego dice ahí está lo pesado, sumisas a sus maridos. Y luego dice, ¿por qué? Cuando no se es sumisa, cuando no se es hacendosa, cuando no es ser sensata, porque la palabra de Dios no se blasfema, la palabra de Dios es blasfemada, dando a entender, nomás dice, pero no hace, ante Dios. Ese es mucho trabajo para una mujer. Y a veces quieren el púlpito, ni saben lo que piden de veras, ni saben lo que desean. Y desean un púlpito. Digo yo sé que aquí ninguna de ustedes desea un púlpito, ¿verdad? Porque tienen mucho trabajo. Ustedes son buenas, ustedes son castas, ustedes se distinguen en un porte santo. Son maestras de honestidad, son hacendosas en su casa, están trabajando mucho, trabajan mucho, ¿cómo no? ¿Cómo que no tiene trabajo la mujer? ¿Cómo que no tiene un ministerio? Desde su casa tiene el ministerio, tiene mucho trabajo, pero a veces queremos hacer otras cosas, ¿verdad? Que no van. La Biblia es muy clara, pone primeramente esto, por eso no es muy fácil. Mire, cuando Satanás engañó a Eva, como dice el texto, ella fue engañada, ella fue seducida, porque una mujer es un vaso más frágil. Primera de Pedro, segundo, no recuerdo bien, capítulo 3, ahí menciona y dice que la mujer es un vaso o es un instrumento más frágil, es más débil. Físicamente es más débil. Aunque hay algunos hombres, ¿verdad?, muy chipilones que cualquier cosa los quebranta, y las mujeres son fuertes, se hacen fuertes en muchas cosas, en enfermedades, en cansancio, en todo la mujer. Los hombres, no hombre, unos gigantones bien dados, y las mujeres son más activas, ¿cómo no? Pero de hecho físicamente son más débiles. Ellas vencen porque son más responsables. Hay muchas mujeres que son más responsables que muchos maridos. Y muchos maridos nada de responsables. Pero la mujer es un vaso más frágil. Arma que agarra el diablo, ¿verdad? El diablo siempre está sobre la mujer. Como es un vaso más frágil, quítate la cubierta. Pero al hombre no le dice, suelta la Biblia, ¿verdad que no? Entre más se agarra de ella, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente Proverbios 31. Vamos ahí a lo bueno.
capítulo número 31 del libro de los Proverbios. Fíjese, el trabajo de una mujer tiene su recompensa y tiene su valor. Un valor grande tiene la mujer, ¿cómo no? Dice el verso número 10, mujer fuerte. Ahí lo original, la etimología de la palabra es mujer de ánimo esforzado. No nada más es el ánimo, sino que es un ánimo muy especial. Ánimo esforzado, virtuosa, vamos a decir, esforzada, valerosa, ejemplar, capaz. ¿Quién la hallará? ¿Qué de entender eso? Que es muy difícil alcanzar ese nivel. Y las mujeres a veces buscan acá Está hablando de un nivel, ¿verdad? No es fácil tener un ánimo esforzado, no es fácil que se manifiesten las virtudes, no es fácil, ¿verdad?, que se ve el esfuerzo, el valor, el ejemplo de una mujer, la capacidad de una mujer. No hay muchas mujeres de esas, es difícil encontrarlas, por eso pregunta, ¿quién la hallará? Dios y su marido, porque ¿quién la conoce mejor? Sino Dios, su marido y ella misma. Pero en este caso, Dios y su marido. Y el testimonio que dé. Y luego sigue diciendo, porque su estima, o sea, su valor, su precio, sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. El original dice perlas. Fíjese qué valor le da Dios más que las cosas valiosas, que las piedras preciosas. ¿Sabe que las piedras preciosas es un tesoro, son muy deseadas? Bueno, lo de una mujer fuerte, de una mujer valerosa, de una mujer ejemplar, de una mujer capaz, su estima, su valor, vale más que las piedras preciosas. Y dice que la sobrepasa largamente. El valor de las piedras preciosas se queda muy atrás al valor de una mujer fuerte. Y lo dice el versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo, o sea, de robar ganancias, de hacer movimientos. Hay algunas más movimenteras que quedan, como les dicen por ahí, transeras. Oiga, el corazón de su marido está en ella confiado. Oiga, yo cómo no voy a tener confianza si mi mujer está en este nivel. Hable con quien hable, vaya con quien vaya, o trate con quien trate. ¿A poco va a estar de celosote ahí? Ay, me van a ganar, y pues si sé lo que tengo, sé lo que Dios me ha dado porque me lo ha mostrado. Pero hay unos que, híjole, o unas también que nomás también ni saben lo que tienen. Oiga, su marido es cristiano, su marido sirve a Dios. Si alguien ve su dedicación es usted. Si usted conoce como el Señor conoce mi levantarme, mi sentarme, mi entrada, mi salida, así enseguida lo conoce Dios, la conoce, así como Dios conoce la entrada, la salida, todo, transparencia, así el marido de una mujer, así la mujer de un marido. Esa es la mujer fuerte. Cuando se llega a esos niveles, oiga, si yo sé que tengo por ahí una de cascos ligeros y de... No. Y si yo soy temeroso, pues Dios te bendiga, ¿verdad? Tampoco me voy a mortificar, ¿verdad? Por andar cuidando lo que... No. Por eso debe de haber una entrega de ambos.
la visión compartida, la vuelvo a meter aquí. Saber lo que tenemos. Por eso el corazón de su marido está en ella confiado. Sigue diciendo el verso 12. Darále ella bien, la mujer fuerte, y no mal. Ay, no más cuando anda de buenas. No, todos los días de su vida. ¿Verdad que es muy difícil una mujer así? Es muy difícil una mujer así. Oiga, que si no tiene trabajo una mujer, que si no tiene un ministerio, ¿cómo no? Y un ministerio muy, muy tremendo es. Si llegara a alcanzar eso, si así fuera, diría, pues vamos a agarrar esta para predicadora, para que lleve la carga de una iglesia. El marido no puede. No, el marido que responda por él. Si usted es más fuerte que su marido y su marido es ministro, muéstrele, porque él es el que va a responder por su ministerio. Y si está a cargo de una congregación, usted muéstrele. Pero no trate, ¿verdad?, de, como mencionaba ahorita, ¿ya?, de ser autócrata. No trate de ejercer autoridad porque ve que no hay un crecimiento, no hay, ¿verdad?, una disposición en el marido, no hay un esfuerzo. No, usted éntrele. Se pueden hacer muchas cosas. Bueno, ¿estamos en dónde? El verso número 23. Usted puede leer todas estas cosas, ¿verdad? Puede leerlo todo, pero en el verso 23 dice, fíjese a cuál mujer se refiere aquí, Conocido es su marido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Se está refiriendo a la mujer de un ministro. Se está refiriendo a la mujer de un ministro. Porque es que mujeres, ni mujeres de ministros son, ya como son listas, ¿verdad? Se está refiriendo, para alcanzar esos niveles, a la mujer de un ministro cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ella hizo telas y vendió y le dio cintas al mercader. Fortaleza y honor son sus vestiduras, y en el día postrero va a reír. Abrió su boca con sabiduría a la ley de clemencia, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. Usted puede seguir leyendo tantas cosas. Hay muchas cosas que la mujer puede hacer en su casa, en la iglesia. Se pueden alcanzar precisamente esos niveles en la mujer.